Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Aligarh Muslim Universidad. Implementación de ESI en América Latina y su rendimiento. A principios de la década de 1950, las repúblicas latinoamericanas se enfrentaron a una opción clara: optar explícitamente un modelo introspectivo de desarrollo que reduzca su vulnerabilidad a los choques externos o seguir adelante con el crecimiento impulsado por las exportaciones sobre la base de una combinación de la intensificación de las exportaciones y diversificación de las exportaciones. Cada opción favoreció diferentes grupos dentro de la sociedad, dando un giro político a la mayoría de los argumentos económicos. Al mismo tiempo, las instituciones internacionales y regionales insistieron con fuerza para influir en el resultado, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) favoreció las políticas hacia el exterior como solución a problemas de balanzas de pago. Sin embargo, muchos gobiernos seguían siendo reacios a abandonar el crecimiento impulsado por las exportaciones por completo, debido al papel clave que aún desempeñaba el sector de las exportaciones en términos económicos, sociales y políticos. Para muchas repúblicas que habían construido una base industrial significativa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. La solución era simple: la serie de perturbaciones a las que sus sectores de exportación habían sido expuestos desde finales de 1920 había generado una fuerte reacción contra el crecimiento impulsado por las exportaciones y una amplia medida de apoyo a las políticas que favorecían industrialización explícitamente. Es por eso que en la mayor parte de los años 50 y 60 muchos gobiernos latinoamericanos adoptaron industrialización por sustitución de importaciones como su principal método para lograr el crecimiento económico y la modernización socioeconómica. La década perdida en los años 80 y su transformación en los años 90 y siglo XXI. En la década de los 80, América Latina experimentó la peor crisis económica desde la depresión mundial de los años 30. Un enlace común que funcionó con esta crisis fue la deuda externa con la banca privada internacional. La crisis se generó en los años 70 por un proceso sistemático en el que tres partidos, a saber, los países de América Latina, los acreedores privados y los gobiernos y sus instituciones multilaterales, jugaron un papel importante. El problema comenzó cuando los países de América Latina incurrieron deuda a un ritmo
y en los niveles que eran difíciles de sostener. En efecto, eran difíciles y los países cayeron en la trampa de tomar el camino más fácil de su modelo de ISI a través de aumentar su capacidad de gasto, consumo y la inversión mediante el uso de los préstamos bancarios externos. Este proceso continuó y cobró impulso entre 1976 a 1981. La inversión de la situación ocurrió en 1982 y cuando la mayoría de países de América Latina mostró su impotencia en la compensación de su enorme deuda. Esta situación puso al banco a cortar financiamiento abruptamente para América Latina. Esto sumió a la región en una grave crisis que se extendió por toda la región y duró toda una década. El ajuste más abrupto macroeconómico causado por un cambio de una superabundancia de financiación externa a una escasez severa llevó un alto precio económico y social. El crecimiento económico fue seriamente retrasado, que dio lugar a un término década perdida de uso común. Además, el modelo económico en América Latina basado en hacia adentro de sustitución de importaciones y la intervención del Estado dejó de tener sentido. Eso sucedió porque las estrategias del modelo neoliberal tomaron su lugar. Cuando el crédito externo fue cortado por los acreedores bancarios, los países de América Latina se vieron obligados a frenar sus gastos. Su patrón de gasto cambió en el que tenían que gastar menos de lo que produjeron y canalizar una cantidad considerable de recursos nacionales en compensación de la deuda externa. Con el paso del tiempo, los países de América Latina lograron reorientar sus economías hacia un menor gasto en consumo y la inversión en productos de importación y una producción más intensiva para la exportación. Los aranceles de importación se suscitaron en muchos países, incluso los países como Chile, que había reducido los aranceles sustancialmente, en que se vieron obligados a revertir las medidas de liberalización del comercio. La diáspora latinoamericana. Actualmente hay 232 millones de inmigrantes en el mundo. Después de los asiáticos, los latinoamericanos representan la segunda mayor población y grupo de la diáspora, con la mayor parte, 26 millones, que vive en América del Norte. La mayoría de los migrantes latinoamericanos provienen de México, Colombia y los estados del Caribe, y son en promedio 36,7 años de edad. Hay pocas diferencias en el número de hombres
y mujeres que migran. En la última década, el número total de migrantes de origen latinoamericano y caribeño se incrementó en un 36%. Reseña histórica y las causas principales. El primer boom que aumentó significativamente la interconexión mundial comenzó en la década de 1870 y duró hasta 1913. Durante este periodo, los vínculos económicos se fortalecieron a través de un interés compartido en la expansión del comercio. Fue hecho por el fomento de un generoso flujo de bienes, que se hizo mucho más fácil por las bajas tarifas. Este periodo se caracterizó también por un aumento en la emigración. Sin embargo, la inestabilidad política y económica que viene con la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión interrumpió la evolución de estos lazos creados por la movilidad económica y humana. A finales del siglo XX, los lazos económicos habían comenzado a fortalecer de nuevo y la emigración al lado. Sin embargo, los patrones de emigración habían cambiado, dependiendo del éxito del desarrollo económico de cada país. La emigración desde y hacia América Latina ha sido influenciada en gran medida por los acontecimientos históricos mundiales. Tanto los siglos finales del 20 y finales del 19 vieron grandes auges en emigración latinoamericana, aunque los efectos se hicieron sentir sobre todo en los países económicamente más fuertes como Argentina o Brasil. Durante el siglo XIX, muchos trabajadores europeos se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, aprovechando la riqueza de recursos que debían ser encontrado allí y las políticas de emigración relativamente liberal. Sin embargo, para la década de 1970, el panorama económico ha cambiado y los países europeos fueron una vez más estables económicamente que sus contrapartes latinoamericanas. Alentó la emigración inversa de los latinoamericanos a Europa. Durante los años 1980 y 1990, los inmigrantes de todo el mundo se movieron principalmente a los Estados Unidos. La economía de América Latina después de la Primera Guerra Mundial. Las dificultades que todos los países de América Latina se enfrentaron como los exportadores de productos primarios en el periodo posterior a 1913 fueron intensas. Este ocurrió incluso aún de que los precios se desplomaron a finales de 1920. Además de los trastornos asociados con la Primera Guerra Mundial, los exportadores latinoamericanos experimentaron una fuerte caída de los precios en la depresión de 1920-1921.
Esto pasó porque los precios o los volúmenes recuperaron en los próximos años, pero a lo largo de todo el periodo de 1913 a 1929, solo unos pocos países se registraron un aumento en sus términos de intercambio. El problema principal era el lento crecimiento del comercio mundial. En los 16 años después de 1913, el crecimiento anual de las exportaciones mundiales apenas superó el 3% del valor en dólares. La modestia de este aumento se ve subrayada por el hecho de que gran parte de esta estuvo consistido en un aumento de los precios. De hecho, el aumento anual del comercio mundial era poco más del 1% en el volumen. Este fue un estímulo insuficiente en las condiciones normales para los países que estaban siguiendo el crecimiento impulsado por las exportaciones. Como resultado, el avance hacia la industrialización en este periodo fue modesto. El sector de las exportaciones. El lento crecimiento del comercio mundial total no significaba la demanda mundial de todos los productos básicos, que estaban creciendo lentamente. Sin embargo, de 22 materias primas que exportaron, solo 3, aceite, cacao y caucho, registró la tasa de crecimiento anual de más de 5% entre 1913 y 1928 en el volumen mundial. El otro 15 tenían tasas de aumento por debajo del 3% al año. De hecho, para las 6 importantes materias primas de América Latina, como la plata, el oro, el centeno, la cebada, el algodón y la lana, la producción mundial o las importaciones en términos de volumen no se incrementaron en más de un por ciento al año. Enfrentado con tales condiciones comerciales difíciles del mundo, las repúblicas latinoamericanas tuvieron que elegir entre una serie de diferentes estrategias comerciales. La primera opción era confiar en la lotería de los productos básicos. Si el principal producto de exportación del país fue uno de los enfrentando un rápido crecimiento de la demanda mundial, el valor de las exportaciones todavía subiría rápidamente, siempre que la cuota de mercado no disminuyó. Sin embargo, 2 de los 3 productos de América Latina, como el caucho y el cacao, que gozaban de un rápido crecimiento, sufrió una severa pérdida de cuota de mercado. Las exportaciones del caucho natural de Brasil y Bolivia se derrumbaron y a causa de las exportaciones
de caucho de plantación del lejano oriente. Brasil, Ecuador, Venezuela, la República Dominicana, Haití, todos perdieron cuota de mercado a numerosas colonias europeas en África, en el que las exportaciones cacao fueron promovidos vigorosamente. Solo el principal beneficiario fue Venezuela, donde las exportaciones del petróleo comenzaron en la Primera Guerra Mundial. La economía de América Latina después de la independencia y hasta la Primera Guerra Mundial. La independencia que la mayor parte de América Latina había asegurado a principios de la década de 1820. Llegó al final de un largo periodo de inestabilidad económica y la agitación política. Durante este periodo se supone que el nivel de vida cayó fuertemente. Durante las guerras napoleónicas, el comercio exterior, importaciones y exportaciones de América Latina se vio gravemente perturbado. Las disputas territoriales eran una consecuencia inevitable de la decadencia del poder ibérico, un sistema colonial que había sido erigido, evolucionado a lo largo de 3 siglos, no pudo ser desmantelada durante la noche. Gran parte de la agitación podría ser visto como una disputa sobre cuánto del sistema colonial debe ser preservado y cuánto ser reemplazado. La organización de la economía colonial sufrió muchos cambios después de la llegada de los conquistadores, pero siempre se guió por los principios del mercantilismo. El mercantilismo tuvo una serie de consecuencias especiales para las relaciones entre América Latina colonial y los países de la península ibérica. La teoría exigía que América Latina compre todas sus importaciones de materias primas procedentes de España y Brasil. El déficit comercial resultante sería financiado por la transferencia de oro y plata a la península ibérica. Por lo tanto, España y Portugal impusieron un monopolio comercial y monopsonio en sus colonias. La economía colonial pasó por una serie de ciclos que fue determinada principalmente por la fortuna de la minería, las exportaciones agrícolas y el comercio intrarregional. En 1800, América Latina ya era la parte más rica del tercer mundo, con un Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita de $245, similar a la de América del Norte, 239. Esta posición privilegiada se vio socavada por los trastornos asociados con la lucha por la independencia. El comercio exterior redujo y el sistema fiscal prácticamente se derrumbó. La independencia política dio el derecho de cambiar muchos aspectos de la economía colonial.
de las nuevas repúblicas. La zona principal era el monopolio del comercio exterior, que había privado a América Latina de la posibilidad de vender en el mercado de mejor paga y comprar en el menos costo. La perspectiva del libre comercio excitó el interés de las potencias no ibéricas durante la lucha de América Latina por la independencia y proporcionó un poderoso incentivo para Gran Bretaña en particular. La independencia también dio a América Latina la oportunidad de captar capital en el mercado internacional. La economía después y antes de la Segunda Guerra Mundial. La primera década después de la Primera Guerra Mundial trajo algunos cambios en los recursos en las principales economías de América Latina en dirección del cambio estructural, la industrialización y la diversificación de la economía no exportadora. Además, los sistemas financieros y monetarios fueron reaccionando en muchas repúblicas. Sin embargo, el desempeño económico sigue dependiendo en gran medida de fortuna del sector exportador. A finales de la década de 1920, las exportaciones seguían representando una alta proporción del Producto Interno Bruto, el PIB. La apertura de la economía, que se mide por la relación entre la suma de las exportaciones e importaciones del PIB, varió de casi el 40% en Brasil a más de 100% en Costa Rica y Venezuela. El camino estructural en la década de 1920 no trajo la diversificación dentro del sector exportador. Por el contrario, la composición de las exportaciones a finales de la década fue muy similar a lo que había sido en la víspera de la Primera Guerra Mundial, con un alto grado de la concentración.